La ley de salud mental tiene esta ley que salió en el 2010, sin embargo, si uno rastrea su historia, tiene una historia larga que comienza con una serie de experiencias alternativas y de movimientos que se hacen y que hubo en la Argentina en el periodo de los 60 y los 70, incluyendo muchas prácticas innovadoras, que además se asentaban también en un movimiento internacional que cuestionaba las formas asilares manicomiales y reformas que hubo en otros países. Nuestro país es pionero en el campo de salud mental en América Latina y yo te diría que en el mundo, a partir fundamentalmente de las experiencias que hace Mauricio Goldenberg en la década de los 70 en salud mental comunitaria. Después, bueno, viene la dictadura militar y con la democracia empiezan las primeras tendencias de reforma de ley. Esta ley es una ley que se funda prácticamente en los principios internacionales sobre lo que se llaman políticas públicas con enfoque de derechos, que va a hacer hincapié fundamentalmente en generar los dispositivos necesarios para garantizar derechos básicos a las personas que la ley definirá como con sufrimiento psíquico, que son las personas que se encuentran bajo atención del sistema de salud mental o que presentan crisis que ameritan asistencia del mismo. Nos movemos con un presupuesto muy bajo, la salud se está desfinanciando y hay un proyecto de aplicar una reforma en la salud para que todo lo que sea de tercer nivel, o sea, las enfermedades más difíciles, no sean cubiertas por el Estado. Nosotros estamos en contra de eso, creemos que el Estado debe garantizar la salud de la población y para ello debe tener hospitales en muy buen estado, con mucho presupuesto, que permita que los pacientes, digamos, puedan sostener su tratamiento. La ley va a tener algunos ejes, o plantea algunos ejes, que después van a ampliar el debate y casi diría el debate corporativo. El primero es su definición de salud mental misma, donde va a tomar una definición sumamente amplia de la salud mental como un proceso sometido a determinaciones sociales, biológicas, subjetivas, etcétera. La definición, el uso de la categoría sufrimiento psíquico en lugar de enfermedad mental, que es más amplia en cuanto a las políticas que invoca para poder atender la problemática que una categoría como enfermedad mental. Enfermedad mental convoca un tratamiento definido. Sufrimiento psíquico convoca unas políticas de corte intersectorial y un abordaje necesariamente interdisciplinario. El paciente para nosotros necesita una atención muy grande, necesita medicación, necesita una atención psiquiátrica, necesita atención psicológica permanente y necesita para nosotros un taller donde realizar tareas como la que hacemos acá, porque esto produce un cambio muy importante en el paciente. Y acá la ley se detiene en lo que quizás es el núcleo central de esta ley, que es la cuestión de las internaciones involuntarias. Y entonces lo que tenía salud mental, que era el único campo de la salud que tenía esta característica, era la posibilidad de retener privada de libertad a una persona sin su consentimiento. En la época de la ley anterior, los jueces decían las internaciones. Las internaciones se decían con un cuerpo médico forense, por supuesto. Generalmente eran a destiempo. Cuando llegaban, muchas veces el paciente ya estaba compensado. Y el tema después era la externación y el inicio de un proceso judicial del cual era muy difícil salir, a partir de que a veces se judicializaba para tener acceso a la salud. Muchos dicen la ley prohíbe las internaciones. No es así. La ley lo permite, pero lo permite con una serie de recaudos legales de protección de derechos. Y la realidad es que la internación, como cualquier elemento de trabajo en salud, es necesaria de acuerdo a la situación. Si hace falta internarlo, tiene que haber una cama para internarse. Lo que pasó en todos estos años es que se redujeron las camas en salud mental, entonces mucha gente que necesitaba internarse no la internaban. Lo cual produce, digamos, en la familia una situación difícil, porque si el paciente está descompensado y no tiene forma de tratamiento, digamos, lo que pasa es que explota en la familia. Nosotros creemos que tiene que haber internación cuando es necesario, si no es necesario, tiene que haber otro tipo de alternativa, como hospitales de día, casas de medio camino. Eso hay muy poco y no se ha desarrollado en los últimos años. Además, la ley introduce una modificación
con respecto al Código Civil existente en ese momento en que sale la ley, que es en el 2010, que desplaza como causa de internación, antes era la peligrosidad, y pasa a ser riesgo cierto e inminente. Quiere decir que la persona está en una situación de crisis que amerita la internación, pero que a veces apenas cese esa crisis y esté en condiciones de evitar los riesgos para sí o para terceros, esa persona tiene que ser dada de alta y ayudada a vivir en comunidad, acompañada en el proceso de vivir en comunidad. No sé si soy más o menos clara. Nuestro país, en ese sentido, logró hacer una ley que hoy es emblema a nivel mundial, que obviamente se vincula con estas cuestiones que fueron apareciendo en las décadas de los 90, etcétera, pero logró incorporar, por ejemplo, la perspectiva de la presencia del Poder Judicial de una perspectiva no punitiva, sino de cuidado. Esta nueva propuesta de reglamentación introduce la necesidad del diagnóstico utilizando el CIE-10, o sea, la categorización de enfermedades de las Naciones Unidas en su aplicación a la parte de salud mental. Y esto, a su vez, restablece la hegemonía psiquiátrica. Y tal vez una modificación de la ley nos traiga que los hospitales psiquiátricos vuelvan a ser lugares de captura, en mi opinión, de los más jóvenes, en función de psiquiatrizar la desigualdad social, de psiquiatrizar las diferencias y fundamentalmente de psiquiatrizar lo que sea conflicto social. El problema de la psiquiatrización de la sociedad es que el conflicto de colectivo se torna individual. Y lo segundo que hace este decreto reglamentario, que me parece muy llamativo, es separar de nuevo todo el campo de las adicciones y colocarlo en un lugar con una égida jurídica, decisión del juez, etcétera, que habilita a la internación compulsiva de una persona por consumo, independientemente de que no corra riesgo cierto e inminente. En ese decreto reglamentario directamente se tocaban aspectos sustanciales de la Ley Nacional de Salud Mental. Y lo interesante es que la firma no sucedió. Lo interesante es que ahora se abre un impasse donde todos los actores van a volver a debatir en el terreno lo que pasa alrededor de la ley de salud mental, que es lo mismo que en un pequeño terreno, que es el de la salud mental, discutir lo que pasa en general con la cuestión de derechos. Sabemos que mientras exista esta sociedad capitalista cuyo sentido es la explotación y es convertir a la persona en mercancía, nunca va a haber una atención de la salud mental, digamos, con un sentido humano. A pesar de ello, hacemos todo lo posible para que el paciente tenga las mejores condiciones que podamos darle. Cuando una persona es violentada en sus derechos, nos violentan a todos, sea un paciente psiquiátrico, sea una persona de comunidad mapuche o usted una persona que vive en el conurbano.